Hola, hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nación Innovación, el podcast donde hablamos con las personas que están construyendo el futuro desde la ciencia, desde la tecnología y desde el emprendimiento, ¿no? Ciencia y tecnología y emprendimiento por fin se unen, ¿no? Y yo estoy muy alegre de contar ese precioso matrimonio. Hoy tenemos un episodio muy especial porque forma parte, como estáis viendo, de este serial de podcast para descubrir el talento que hay en nuestros laboratorios, para descubrir el gran poder que tenemos como país de talento que se alberga en los centros de conocimiento también a nivel deep tech, a nivel tecnológico, ¿no? Y para mí es un orgullo pues ser altavoz, ¿no? Es a partir de esta colaboración con la comunidad de investigadores que transfieren, con Coral, ¿no? Y todo focalizado a esos Coral Awards que llegarán para el mes de junio, que tienes hasta aplicar hasta el próximo 10 de abril, ¿no? Y que no se quede en el laboratorio, ¿no? Que es la frase que repetimos aquí mucho siempre, y también que invertir en ciencia es rentable, queridos amigos, que tenéis el dinero para invertir en nuestro talento. Muchas veces la ciencia se mide en papers, ¿no? Publicaciones, citas, pero hay investigadores que deciden dar un paso más difícil, convertir ese conocimiento en tecnología, en productos, en empresas o en soluciones reales para las personas, en soluciones que mejora la calidad de vida de nuestras personas y que están en nuestro entorno y de nuestras empresas. Precisamente eso es lo que quieren los Coral Awards, que ahora mismo tienen su convocatoria abierta, como repito, hasta el próximo 10 de abril. Así que si eres investigador, investigadora, una institución que apoye la transferencia, ya puedes aplicar. Además, tendrás una entrevista en este podcast, ¿eh? Todo un orgullo. Hoy vamos a hablar, hoy va a estar guay. Encima, 3 pedazos de investigadoras increíbles, cada una en una punta de España, yo creo. Y vamos a hablar de cómo transformar ciencia en impacto real para ello. Y Juan, méteme ya a mis 3 invitadas, que estoy con mucho orgullo, voy a decir quiénes son. Una ya la conocéis, se está haciendo aficionada, pero porque ella es la jefa, no yo. Ella es la que dice, Chema, que yo voy. Marusa Quiroga, muy buenas. Marusa, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues encantada de estar aquí con todos vosotros. Un placer. Eres una enchufada del podcast ya, ¿eh? Ya. Y yo encantada. Y nosotros más de escucharte, porque cada vez que hablas, hija, sientas cátedra, ¿eh? Marusa es fundadora de SenseBit, una plataforma que combina inteligencia artificial y datos sensoriales reales para entender los gustos del consumidor. Ojo con Marusa. Tenemos también a Ana Ye, Ana, CEO de Omed. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de participar y sobre todo muchísimas gracias por haberme invitado hoy aquí. Un placer, que esta sea tu casa. Decía, Ana, ¿dónde me habéis metido, Ana? Que vas a disfrutar de esta entrevista, que tenéis que comunicar, las investigadoras, que tenéis que comunicar. Sí, espero disfrutar mucho y poder contar mucho también. Como digo, Ana es la CEO de Omed, que ha desarrollado además un dispositivo médico innovador para mejorar la vida de las personas ostomizadas. Ahora nos contará Ana a qué se dedica en más detalle. Y por último, nos vamos a las islas, porque aquí nos gusta el salseo, nos gusta dar un poco de caña. Maika Amador, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Pues perfecto. Yo sé que tienes un catarro y que haces un esfuerzo por estar aquí con nosotros, así que muchas gracias, Maika. Nada, faltaría más. Hay que hacerlo por la transferencia de conocimiento y por dar visibilidad a lo que hacemos desde las islas y sobre todo el talento joven canario, que también es muy importante dar visibilidad. Yo tengo cercanía también con la Universidad de Las Palmas, ¿no? Con Chano y todos estos cracks, ¿no? Que están ahí transfiriendo y haciendo cositas muy, muy interesantes. Tú, Maika, eres la CEO de Sparling, que fusionas neurociencia, inteligencia artificial y videojuegos para abordar el deterioro cognitivo, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros fusionamos todas esas tecnologías o esas vertientes para ayudar un poco a detectar, para ayudar a detectar precozmente una enfermedad tan silenciosa como es el Alzheimer. Nosotros fusionamos los videojuegos porque al final el videojuego es un medio para que las personas cuando están siendo neuroevaluadas no lo sepan, es decir, no se pongan nerviosas cuando se están neuroevaluando con nuestra plataforma ni con nuestra inteligencia artificial, y que mientras están interactuando con ella, pues que disfruten, se entretengan, y a partir de ahí, pues nosotros hacemos la magia por detrás, que es detectar precozmente esta enfermedad, y estamos investigando para detectar otras enfermedades neurodegenerativas.
Ahí la Maika, Producto Interior Bruto. Madre mía, y cómo Mm. pichea la amiga. Oye, antes de meternos ya en vuestras empresas, Maika ya ha picheado, ya, Maika, yo te invierto ahí 200.000 pavos, vamos ya. Pero, vale. Oye, oye, pero antes de meternos un poco también en vuestras compañías, en el camino hacia la transferencia que estáis llevando, a eso quería ir. ¿En qué momento, y para entrar las tres y para conocernos un poco más, en qué momento decidís que vuestra investigación no se iba a quedar en un paper? ¿En qué momento decidís transformar vuestra vida? Porque salir del laboratorio de la empresa es transformar la vida de un investigador, que tenía que convertirse en algo real. Venga, Marusa, empezamos contigo. Cuéntanos, ¿cuál es el momento y hace cuánto tiempo? Vale. ¿Y por qué? Sí, bueno, yo cuando estaba haciendo, después de hacer la ingeniería agrónoma, que hice la tesis doctoral, precisamente en esta temática, análisis sensorial y métodos matemáticos, bueno, yo ya veía así como que dentro del grupo de investigación, pues podríamos como independizarnos, ¿no? Y solo se me ocurría eso. Y bueno, luego estuve trabajando en centros de investigación y decido en un momento dado, cuando me siento así como con ganas, pues tomar la decisión de crear este proyecto, porque me parecía que había un problema en el mundo y que nosotros podíamos dar una solución, que no había muchas soluciones tampoco en el mercado. Entonces, bueno, había como ese espacio para nosotros, ¿no? Y como, bueno, yo no me sentía, la verdad, que no me sentía emprendedora. Esto fue aproximadamente hace 9 años. Pero efectivamente soy emprendedora, pero a mí lo que realmente me gusta es lo que hago, ¿no? Esta disciplina, que es el análisis sensorial, es mi pasión, es mi afición. Por suerte he conocido esta pasión y esta afición desde el punto de vista científico, con lo cual aún me encanta más porque trabajo bajo el rigor de la ciencia, pero desde luego aplicada. Entonces, bueno, no me considero ni la mayor científica ni la mayor emprendedora, pero sí una gran mezcla entre las dos cosas. Me gusta eso que has dicho. Cuando me veía con ganas. ¿Qué pasa? ¿Que el laboratorio no da ganas o qué? Has dicho cuando me veía con ganas. Me he quedado con esa frase tuya. Me ha gustado, me ha gustado. Sí. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Hace cuánto tiempo? Esto, no, más o menos hace 9 años, sí, casi 10 ya. 9 años, casi 10. Interesante. Bueno, Ana, cuéntame tú también. ¿Cuándo decidiste? Yo tengo un vídeo por ahí en redes que me quito una bata. ¿Cuándo te decidiste quitar la bata? ¿En qué momento decidiste quitarte la bata? Pues yo concretamente fue en marzo de 2023. Porque cuando el proyecto ya había nacido antes, como bien dices, al final el proyecto se va incubando y llega un momento, un punto de inflexión en que dices, ¿lo dejo todo para emprender? ¿Creamos realmente una spin-off y nos lanzamos a la piscina? Y fue en marzo de 2023 porque realmente yo no tenía ahorros suficientes para emprender antes y decir, venga, no, a tomárnoslo en serio. Y yo gané un premio en la universidad, concretamente además yo de base de estudios era enfermera y a la vez estaba estudiando ingeniería biomédica. Yo trabajaba en el hospital como enfermera de tardes y noches y por las mañanas iba a la universidad a hacer ingeniería biomédica. Entonces, claro, llegaba un punto en que yo decía, yo no tengo más dinero, o sea, no puedo dejar todo esto y emprender. Y gané un premio en la universidad cuando me gradué. ¿En qué universidad? En la Universidad Carlos III de Madrid. Buen talento sale de ahí, ¿eh? Buen talento sale de la Carlos III, ¿eh? Ahí. Pero luego también estudié en la UCAM, ¿eh? Ahí ya ni te cuento. Porque realmente y estudié un MBA en la UCAM para realmente liderar este proyecto. Pero fue en marzo cuando además me ingresaron el premio que digo de la UC3M y dije, bueno, ya tengo un colchón, pues vamos a tope con el proyecto y además el hospital, las instituciones, en nuestro caso son 3 instituciones públicas de las que somos spin-off, que somos la Universidad Carlos III de Madrid, el Hospital Gregorio Marañón y la Fundación Jiménez Díaz. Cuando nos dijeron, oye, validamos que esto sea un spin-off, adelante. Y entonces fue como, venga, dejamos toda esta parte y nos dedicamos a emprender y a liderar un proyecto que en ese momento pocas nociones de conocimiento tenía. Joder, pero qué mejunje, ¿no? La Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Gregorio Marañón y la Carlos III.
parece que se está transfiriendo bien, ¿no? Que los agentes ya están se han puesto las pilas, ¿no? Para ello, ¿no? Y eso llama mucho la atención. Y me ha gustado eso que has dicho también, ¿no? Eso de cuando me podía autofinanciar, ¿no? Más o menos has venido a decir eso. Ese es un gran problema, ¿no? Que hay en nuestra ciencia, en nuestra investigación, que competimos contra tiburones de otros países, ¿no? Justo. Y que al final, cuando decides emprender, ya no vas a depender de las instituciones públicas tu salario. Entonces, claro, llega un punto en que dices, ¿realmente puedo dejar todo y dedicarme al 100% a llevar un proyecto empresarial? Y eso Desde luego. es vértigo. Y yo Desde luego que da vértigo. tenía un colchón, dije, es que al menos algo para tener unos meses hasta poder conseguir financiación y llevar este proyecto adelante. Y lo difícil que es conseguir esa financiación para ese desierto, ¿no? Hasta que sales a mercado, ¿no? Porque ahí no nos damos cuenta que puede ser incluso años, ¿no? Y eso se tiene que cubrir de alguna manera. Y eso es de lo que se trata ahora también a nivel europeo, ¿no? De que entre dinero para que no os vayáis. Sí, no, y el problema es que al final, si no solo vayáis. dependes de financiación pública, la financiación pública se tarda en conseguir y luego aparte tardan en pagarla. Entonces también tienes que recurrir a inversores, a financiación privada. No me creo que la financiación pública tarde en llegar. No me lo creo. Oye, Maika, ¿tú cuántos años tienes, señora investigadora? ¿Cuántos años tienes tú? Tú eres muy joven, ¿eh? No, aparento menos, pero ya vale. tengo 28, los cumplí la semana pasada. Cuidado. ¿Quién los pillara, eh? Bueno, Lo digo también por vosotras dos, ¿eh? Oye, Maika, cuéntame tú, ¿en qué momento decides transferir y que tu vida no se va a albergar solo en un laboratorio? Pues realmente yo tuve la suerte de hacer la tesis doctoral de algo que me gustaba. Yo terminé el máster y recién terminé el máster decidí realizar una tesis doctoral porque no sabía qué más hacer con mi vida. Trabajaba y estudiaba el máster. Y en ese máster conocí a mi director de tesis, el catedrático Gonzalo Díaz Meneses del Instituto IUCE. Y él me propuso hacer una tesis y me dijo que sepas que la tesis doctoral es un camino lento y muy largo, así que decide muy bien tu topic, tu tema. Y lo decidí hacer sobre videojuegos, porque bueno, si me aburría leyendo los papers, pues siempre podía estudiarlo echarte de manera... un FIFA. Exacto. Bueno, FIFA no, pero un buen juego como Luto y demás, que tenemos aquí muy buenos estudios de videojuegos en Canarias, pero sí, entonces decidí que mi línea de investigación iba a ser sobre los videojuegos. Y así fue como terminé mi tesis doctoral, pero justo en ese momento tuve una pérdida familiar, mi abuela falleció de Alzheimer, y dije yo, qué injusto no haber conocido no haber podido detectar a tiempo el Alzheimer, porque sí es verdad que no podía hacer nada, porque es una enfermedad que a día de hoy, pues por lástima, no tiene cura, pero si hubiésemos detectado a tiempo esa enfermedad, igual hubiese tenido un día, 2 días o incluso una semana más con mi abuela, porque hubiésemos atajado un poco antes la enfermedad. Entonces, el deterioro cognitivo, ¿no? Entiendo, ¿no? Que exacto. Se puede atajar antes si tiene una prevención más temprana, ¿no? Exacto, si se detecta a tiempo, se puede tener, exacto, no una mayor calidad de vida, pero sí es verdad que todo tu entorno lo sabe, entonces puedes aprovechar el tiempo. Al final, la calidad de vida de la familia y de la persona que se enferma, pues cambia y no siempre... Pero bueno. Desde luego que sí, Maika. Oye, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena, ¿eh? Porque cuando yo decía al principio del podcast lo de impactar en nuestro entorno y en que a nuestro entorno le vaya bien, ahí está. Sí. Es que no es muy difícil de entender. Y de hecho, la verdad es que yo hubiese estado tranquila haciendo mi tesis doctoral, trabajando sin ser autónoma, que eso también te da tranquilidad, aunque estés dentro del laboratorio, si no eres autónoma, te da tranquilidad. Yo creo que eso es lo que más molesta de transferir, ¿eh? Que os hacéis autónomas. Mira, sí. Dicen las tres. Sí, Chema, sí. Las clavas en la diana. Pues no os cuento la que os queda. Bueno, Marusa, vamos contigo un poco. Vamos a hablar de SenseSbit. Yo, segunda entrevista, pero quiero que me quede claro a qué se dedica SenseSbit, ¿no? ¿Qué problema existía en las empresas, ¿no? ¿Cómo entendían los gustos del consumidor, ¿no? Porque tú vas a eso. Cuéntanos un poco. Sí.
Bueno, hay uno de los grandes problemas o retos que hay en la industria Sí, alimentaria, que es la principal a la que nosotros abordamos, aunque también la cosmética, automoción, textil, todo lo que sea producto de consumo, es susceptible de ser medido desde nuestros sentidos, ¿no? O sea, interaccionamos con lo que nos rodea. Y bueno, para esta interacción con lo que nos rodea, medida a través de nuestros sentidos, pues hay una disciplina, ¿no? Que es el análisis sensorial, que detrás hay método científico, ¿no? Que eso es un poco lo que hace convertir en esa percepción de las cosas que nos gustan o no nos gustan, que es tan subjetivo, convertirlo en algo objetivo a través de las matemáticas, que es un poco, al final nosotros somos un híbrido entre conocer la sensorialidad y conocer el dato que nos da la sensorialidad para tomar decisiones. Pero bueno, esta historia sí que explico, explicada fácil, sería que, bueno, que se lanzan productos al mercado, imaginémonos sí. pues, no sé, una nueva bebida que lanzas al mercado, una industria, un productor lanza algo al mercado y llega al mercado y a la gente no le gusta. ¿Qué va a pasar si a la gente no le gusta? Que no lo va a volver a comprar nunca más. Lo tirará a la Claro. basura y dirá, ¿esto qué es? Entonces, eso es lo que nosotros evitamos. Contado así como muy fácil y muy resumido, ¿no? Ese es el Es el problema. sabor objetivo, ¿no? Es el sabor objetivo, ¿no? Al final, ¿no? Esto tiene, entiendo, X porcentaje y entiendo que ahí también jugarás. Ahora me cuentas cómo juega la IA el papel fundamental en tu empresa, que la empieza a entender poco a poco, ¿no? Porque al final de tanta data decides si ese sabor es bueno o malo. Yo soy de Exactamente. barrio y lo explico así. ¿Tú cómo lo ves? Sí, sí, no, es así tal cual, ¿no? Al final todo el dato que obtienes es súper rico para profundizar y llegar mucho más lejos, ¿no? Porque a lo mejor un consumidor te puede decir si le gusta o no le gusta algo, pero un consumidor nunca llegará más allá, ¿no? Nosotros como consumidor, igual que en el vino, ¿no? Que siempre se dice, yo no soy experto en vino. No tienes que ser experto en vino. ¿A ti te gusta el vino que estás tomando? ¿Sí o no? Si ¿Qué te vino gusta, tú? tómalo, si no te gusta, no. Entonces, no tenemos que ser expertos, pero detrás de este mundo de la sensorialidad se puede casi como si, o sea, profundizar mucho más, ser como más analítico y más profundo, porque puedes entender cuando algo gusta el porqué sensorial. Y esto es muy importante, Qué porque no bueno. hay ninguna otra herramienta de medida que no seamos nosotros las personas, por suerte, ¿no? En el mundo de la IA que nos rodea, solo las personas pueden responder a esto, ¿no? A si algo le gusta o no le gusta. Y, La IA y- y- puede ayudar a y- predecir, pero Por no nos eso digo, capaz. ¿cómo entra la IA en tu empresa? Porque entra de forma transversal, ¿no? A saco, ¿no? Porque al final Sí, toda la data que coges del consumidor, entiendo, ¿no? El canal Oreca se está repartiendo el bacalao diciendo, madre mía, lo que tiene Marusa, ¿no? Entiendo que van por ahí los tiros. sí, Cuéntanos, ¿cómo sí. entra la IA en SenseSbit? Sí, la IA lo que hace es amplificar o explotar más el dato que obtienes, ¿no? Eh, Al final, para tomar una decisión, digamos, científica rigurosa, necesitas un gran volumen de datos. Con sistemas que amplifican la data, esto ya lo resuelves, porque ya no Sí, tienes que preguntar a cientos de miles. Y cuando tienes claro. datos, también puedes predecir. De hecho, nosotros estamos trabajando en un proyecto de investigación súper bonito que trata de sustituir a los catadores por herramientas virtuales. Y es a través de una foto. Es decir, que tú con una imagen con el móvil puedas predecir la sensorialidad de un producto. Y dices, ¿tú esto para qué vale? Pues es que la industria todo el santo tiempo está haciendo controles de calidad de sus De lotes los y productos, tiene que claro. estar pasándola por catadores que vayan diciendo si gusta o no gusta. Si con una imagen vas a poder predecir lo que simularía, si gustaría o no gustaría y por qué El gusta o catador no, sobra. sí, es complementa. Nosotros Se nunca... complementa. Hay que decir que la IA Sí, complementa, ¿no? El que la sepa usar es el que va a tirar para arriba. No, 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 claro. no, no, no viene a quitar, viene a saber usar. Y amplificar. Increíble, Para mí me gusta la increíble, amplificación, ¿no? El increíble concepto el de amplificación. trabajazo. Sí. El concepto de amplificar, sí, sí. Me ha gustado, ¿eh? Cómo lo has pronunciado, el concepto de amplificar, sí, desde luego. Te hace tener miras por todos lados. Oye, bueno, Juan, méteme a las 4, que ahora me voy con Anaye. Ana, bueno, cuéntame un poco qué es lo que hacéis en OMED. Pero además, el dispositivo que estás desarrollando tiene nombre propio, va aparte de OMED, creo. Explícamelo un poco. Sí. Es tu momento, Ana. Pues nosotros estamos ahora mismo centrados en un dispositivo médico. Bueno, hemos patentado a nivel mundial un dispositivo médico que se llama Ostofix. Este dispositivo médico va destinado a mejorar la calidad de vida de las personas ostomizadas.
Si no sabéis qué es una persona ostomizada, pues os lo explico. Una persona ostomizada son personas que debido a diversas patologías, ¿no? Como el cáncer de colon, cáncer de vejiga, colitis ulcerosa, entre otras patologías, pues les han cortado parte de su intestino y se la han abocado al exterior ahora a través del abdomen. Entonces, estas personas tienen que llevar una bolsa adherida al abdomen para recoger el material de desecho que se hace de forma involuntaria, porque ellos ya no pueden defecar como la forma habitual que lo hace el resto de las personas, ¿no? Sino que directamente cuando ellos comen, hacen la digestión, va saliendo el material de desecho directamente por el abdomen, porque tienen un estoma que, por decirlo así, entre comillas, es como una apertura directamente que conecta el intestino con el exterior. Entonces, nuestro dispositivo es una alternativa a estas bolsas. La solución que ellos tienen a día de hoy es pegarse la bolsa al abdomen y simplemente sirve para recoger el material de desecho. Y nuestro dispositivo es, oye, en vez de utilizar ya las bolsas, va a utilizar nuestro dispositivo, que nuestro dispositivo tiene una válvula y les devuelve el control en la continencia. Es decir, ellos van a poder decidir otra vez cuándo y dónde defecar. Entonces, ¿en serio? con esto queremos mejorar un montón pues, la calidad de vida de estas personas que a día de hoy pues, llevar una bolsa adherida al abdomen tiene muchas implicaciones, no solo a nivel físico, sino a nivel psicológico. Y social, ¿no? A nivel social, las personas que tienen este problema, que son muchas, sobre todo muchas personas mayores, que creo que es un público... Y cada vez más jóvenes, ¿eh? Y cada vez más jóvenes. Sí, porque... Al final lo que haces es quitarles ese corte social, ¿no? Ellos casi deciden cuándo tienen que ir al baño, por decirlo de algún modo, ¿no? Justo. Con nuestro dispositivo ellos van a poder decidir, van a tener otra vez el control en su continencia. Y ellos van a poder decir, oye, voy ahora al baño. Además, como nuestro dispositivo tiene una válvula, hay una bolsa que se acopla, abre la válvula y todo el material fecal cae directamente a la bolsa. Cuando te retiras la bolsa, el dispositivo se vuelve a cerrar, la válvula se vuelve a cerrar y ellos con la bolsa directamente la tiran a la basura. No es ahora que se tiene que cambiar una bolsa, que al despegarse esa bolsa se manchan de heces, necesitan de baños adaptados para personas ostomizadas para, obviamente, poder hacerse un cambio que sea adecuado, sin evitar esos riesgos de manchado. Y cada vez hay más baños. Nosotros no estamos luchando en contra de estos baños. En cambio, yo creo que las personas ostomizadas necesitan estos baños, ¿no? Pero nosotros queremos proporcionarles una alternativa, decir, oye, si queréis tener un control, podéis utilizar nuestro dispositivo. Nuestro dispositivo, además, se cambia una vez al día. ¿Qué impacto social puede tener esto? ¿Qué película tienes tú en la cabeza? ¿De cuánta gente puede ayudar esto? Pues en España hay alrededor de 200.000 personas que tienen una ostomía y esto una ostomía implica que cuando te la hacen puede ser temporal o permanente, ¿no? Hay muchas personas que lo tienen permanente y permanente es convivir con ello hasta que fallezcas. Y en el mundo hay estimadas 13 millones y medio de personas en el mundo con una ostomía. Entiendo que todavía te queda para llegar a mercado con este producto. Sí, nosotros... ¿Qué calculas? Esperamos, si todo va bien, a finales de 2027. Todo depende de lo que se a la vuelta a la esquina. Bueno, a la vuelta a la esquina. La cosa es en los plazos al final del organismo notificado, etcétera, porque como todo esto va con una regulatoria muy dura, nosotros estamos finalizando ya los ensayos preclínicos, que esos, con la regulatoria que te exigen es de funcionalidad, seguridad, hacer los test de biocompatibilidad para que todo vaya bien y cuando lo probemos en humanos sea completamente seguro. Estamos finalizándolos y si todo va bien, nuestra idea es poder empezar los ensayos en personas a finales de este año. Joder, pero has dicho que también cada vez más jóvenes, lógicamente, pero también con Maika y contigo, joder, y bueno, y también Sensesbit, ¿no? También, madre mía, ¿no? O sea, es verdad que es un público que aquí casi rechazamos socialmente, ¿no? Vemos a una persona mayor, me refiero a las personas mayores, ¿no? Y casi como es, ya me va a dar problemas, tiene una enfermedad, y aquí estamos en la sociedad de quítame los problemas de encima, que yo prefiero hacerme un Instagram, ¿no? Me parece interesante. Bueno, Maika, vamos contigo, que antes te me has acelerado de lo que hacías. Cuéntanos un poco. Bueno, has dicho que a partir de la tesis en videojuegos y el tema de neurociencia es cuando se te ocurre tener esa idea, pero ¿cómo se combinan todos estos mundos? Que a mí me parece que hilas muy fino, a mí me parece que se combinan muy bien, ¿no? Lo que tú has dicho, que la persona que está en ese proceso degenerativo
vea también que algo le atrae, ¿no? Algo, pues en este caso, esa gamificación que tú haces, pero cuéntanos un poco, ¿cómo combinas neurociencia, inteligencia artificial y videojuegos? Al final, el deterioro cognitivo, en concreto con la enfermedad del Alzheimer, se empieza a detectar las fases tempranas o las fases leves a partir de los 55 años. Es una enfermedad silenciosa, entonces la detección temprana es fundamental para poder abarcar el tratamiento posterior, porque el problema a día de hoy en la sanidad no es el tratamiento, sino es la detección temprana. Ahora mismo es una detección tardía y el sistema sanitario pues funciona de forma reactiva. Entonces nosotros hemos ideado una plataforma que cualquier persona, independientemente de la edad y demás, pues puede interactuar con ella, porque al final, a simple vista, funciona como un videojuego. Tú interactúas con el videojuego y cada uno tiene su misión, tiene su objetivo y una jugabilidad súper simple, es decir, que no tienes que ser un pro gamer ni tienes que llevar toda tu vida jugando a un videojuego para poder manejarte bien con nuestra plataforma que se llama Little Challenge. Una vez tú estás interactuando con Little Challenge, ya por detrás empieza todo lo que es la recogida de datos. Nosotros hemos determinado a través de mis investigaciones, de mi grupo de investigación del IUCE y también de mi tesis doctoral, hemos detectado unos biomarcadores digitales que son fundamentales para nosotros conocer el comportamiento de cada uno de estos jugadores. Eso lo hemos fusionado también en una fase posterior con biomarcadores moleculares, que también estamos trabajando con el CGFUM de la Universidad de Gran Canaria para hacer análisis ómicos en plasma. Porque nosotros no queremos que la plataforma se quede en un mero juego para pasar el tiempo, sino hemos conseguido crear un ecosistema alrededor de nuestra inteligencia artificial que se llama Adaya, en honor a la primera informática, que es Ada Lovelace. Y es que nosotros lo que hacemos es capturar todos los datos posibles, datos que tienen un respaldo científico y Sí. poder con eso hacer un análisis predictivo para detectar deterioro cognitivo, fusionando lo que es los biomarcadores digitales con los moleculares. Me acabas de dejar muy loco. Sí, parece ciencia ficción, Me pero acabas de es dejar realidad. muy loco, Maika, me acabas de dejar muy loco. Oye, ¿y qué diferencias existen entre vuestra solución frente a otras herramientas, Maika? ¿Cómo os diferenciáis? Porque sé que hay distintos, se está atacando con el tema de la gamificación a ese público, ¿no? Con deterioro cognitivo, pero cuéntanos un poco en primera mano, ¿qué es lo que se diferencia? ¿Cómo os diferenciáis? Etcétera. Sí. Que al final algunas plataformas con gamificación no es lo mismo gamificación como tal que un videojuego. Un videojuego tú te inicias y es totalmente inmersivo, tú eres parte de la partida. Y aparte también que nosotros no somos simplemente un videojuego social, sino que estamos también en fases preclínicas con un comité ético y demás por el tema de los biomarcadores moleculares. Entonces nosotros somos un producto con base científica, que no solo entretenemos, que muchas de estas plataformas dicen predecir el deterioro cognitivo simplemente por un comportamiento del usuario, pero nosotros vamos más allá y vamos a dar unos valores con un respaldo molecular detrás. Entonces, lo que nos diferenciamos es el gran componente y el saber a través de cómo funciona realmente un videojuego, no solo la gamificación o hacer que un paciente se divierta, sino detrás de un videojuego hay una cultura, hay una ciencia que, bueno, que eso lo plasmo en mi tesis doctoral y en todos los papers. Y que vamos, que quiero también dar aquí visibilidad de que el videojuego no es el fin para entretener y para aislarnos, sino que el videojuego es un motor social y que nos ayuda también sobre todo a sociabilizar con otras personas y sobre todo para detectar enfermedades. Interesante. Bueno, ahora, Juan, quiero debatir un poco con las tres invitadas. Muchas veces hablamos de transferencia científica, pero no siempre es fácil convertir una investigación en una empresa o en un producto real. ¿Qué ha sido lo más difícil para vosotras a la hora de transferir, de convertir vuestra investigación en una solución real? Venga, empezamos por ti, Ana, que estás aquí arribota al lado mío. Yo creo que lo más difícil es cerrar una ronda de inversión. Más que una vez que ya, porque la transferencia como tal
No es complicado, eso al final es llegar a acuerdos con las instituciones y yo creo que, bueno, es un tira y afloja y se pueden negociar los términos y no creo que sea tan complicado como tal transferir. El problema yo creo que es cerrar una ronda de inversión. ¿Tú cuántas has cerrado? Yo ya he cerrado una ronda privada en el que superamos los 660.000 euros, que luego junto con financiación pública... Pues joder, qué bien te rodeas, ¿eh? Qué bien te rodeas, pero no es fácil. Y ahora estamos ahí pendientes de 1,5 millones también. Vamos, pero vamos, al final el problema es ese, de que cuando eres un investigador, sales, no tienes contactos, no sabes cómo se maneja este mundo en términos financieros, saber qué quiere el inversor y sobre todo algo que a mí me costó aprender fue explicarle con términos que ellos entiendan el proyecto. Porque yo al final hablaba de forma muy técnica y por eso decía yo, sí, yo todavía de esto. Todavía tengo que traducir a un poquito, ¿no? Yo creo que también esa labor de divulgación y yo creo que transferir y llegar al inversor es difícil por lo que tú comentas, porque no lo entiende y más en una cultura tan real estate, ¿no? Como la nuestra, ¿no? O tan turista, ¿no? Como la que tenemos en nuestro país, ¿no? Seguro que ya es otros polos de atracción de talento vía MIT o norte de UK o norte de Europa, ¿no? Y te pueden entender un poco más, ¿no? Pero creo que aquí, en este caso, nuestra tarea de divulgadores es clave, ¿no? Porque al final tenemos que traducir lo que decís, que, oye, yo también estoy asimilando a Maika, ¿eh? Me he quedado con las moléculas y las biomoléculas aquí en mi cabeza y sé que poco a poco, pero el fin lo ha dejado bien claro, ¿no? Y eso es lo que tenéis que hacer. Oye, Maru, sí. Cuéntame tú, ¿cómo fue, qué es lo más difícil para ti en todo este proceso? Tú ya quizás seas un poco la más avanzada, estás en mercado, me gustan los procesos en los que estáis las tres, cada una con su lío, pero cuéntanos, Maru, ¿cómo fue tu experiencia en este sentido? Sí, bueno, yo comparto, ¿no? con mis compañeras, ¿no? Lo que comenta. Porque, bueno, nosotros desde el principio ya facturábamos, entonces a nivel de financiación, pues bueno, hemos estado cubiertos, hemos siempre tenido clientes, hombre, siempre quieres más, ¿no? Pero bueno, eso es otro punto, ¿no? Desde luego. Pero sí estoy de acuerdo, creo que lo más complejo es lo conectado con los diferentes lenguajes. Al final yo venía de un lenguaje científico y me enfrento ante un potencial cliente que es una industria que no habla ni el lenguaje ni lo quiere para nada. De hecho, yo me centraba, ¿no? en hablar del método, del rigor, y me decía, eso lo doy por hecho. ¿Para qué vale esto? ¿Qué solución me estás ofreciendo? Entonces, trabajar eso, o sea, coger mi cerebro y transformarlo en... Ahora ya no voy a hablar de ciencia, sino que voy a hablar de negocio. Sí. Me costó muchísimo, es que era como ponerme otra cabeza dentro de la mía, coger una, sacarla y poner otra, ¿no? Y eso creo que ha sido lo más difícil y bueno, creo que lo he logrado. De hecho, yo ahora sí que me considero, ¿no? Contra mis compañeros científicos. Tú eres una crack, tía, tú eres una crack. No, lo has logrado y lo estás consiguiendo, eres un ejemplo. No sé, o sea, yo súper aplicado, ¿no? Que he entendido que tenía que hablar el lenguaje con el que mi comprador, ¿no? Quiero decir. Y si no. Y entonces a nuestro software le llamaba... Sí, y lo que comentaba yo, ¿no, Maru? Lo que comentaba yo, ¿no? En un país en el que traducir cuesta más. Porque es un país que tiene una visión tan inmediata de la inversión, tiene una visión de que el dinero entra por el turismo que ahora está petando España y eso es la realidad que estamos viviendo donde estéis cada una. No vamos a hablar de Las Palmas, no vamos a hablar de Galicia, no vamos a hablar de cualquier lado, no, pero es una cosa que está pasando. España crece, pero crece en ese sector. Donde queremos que crezca es en los laboratorios, que es donde está el talento, ¿no? Porque yo el país que quiero para mis hijos es el que vosotras creáis. Sí, y luego hay, por ejemplo, que a mí me da mucha rabia, ¿no? Como que seguimos siendo un país un poco tradicional en el sentido de que se premia que las empresas tengan cientos de años, ¿no? Como en plan, de empresa desde el año, no sé qué, jolín, sí, fundada en 1814. Joder, y si ya tienes eso, ya está, ¿no? ¿Y por qué? O sea, entonces siempre, ahora nosotros llevamos ya un poco más de recorrido, la verdad que en el mercado nacional estamos muy bien posicionados, nos falta el resto, ¿no? Pero nos costaba al principio por eso de esta gente nueva, estos novatillos, ¿qué van a hacer, no? Entonces, bueno esa es otra barrera.
ya de paso. Ya, Otra. pero los gallegos esas barreras las tiráis rapidito, ¿eh? Sí, lo Oye, llevamos dentro. Maika, cuéntanos tú, ¿qué es lo más difícil? Porque tú lo estás viviendo ahora ahí latente, ¿no? Te hiciste tu tesis, tal, y ahí estás. Sí, Cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido el paso que más te ha costado dar en este tiempo que llevas? al final Sparkling Tech, que es mi empresa, tiene 1 año y somos startup universitaria de la ULPGC, lo que significa que ya en nuestro ADN propio sabemos que la divulgación o la transferencia es una parte fundamental de lo que hacemos. Yo en verdad que parto un poco de ventaja porque no soy solo la fundadora de Sparkling Tech, sino también estoy con Carlos y con Carmen, que ellos ya tienen muchísima experiencia a la hora de gestionar empresas. Ellos ya tienen más de 30 años de experiencia en comercio internacional, entonces toda la parte de hablar con inversores o de obtener financiación la llevan ellos y vamos, gracias a ellos estamos donde estamos. También es verdad que dentro de nuestro ecosistema canario tenemos un respaldo grandísimo por las financiaciones públicas y de momento no nos ha hecho falta ir a financiación privada porque todo lo que nos ha dado el gobierno de Canarias y también la propia universidad nuestra nos ha servido para llegar hasta el comité ético y la fase preclínica de nuestro producto. Entonces, por esa parte, a nosotros no nos ha costado hacer esa transferencia de conocimiento. Lo que más nos cuesta y lo que luchamos todos los días es que la transferencia tiene que llegar a la sociedad. Porque ¿de qué me sirve a mí tener el mejor producto o tenerlo en los hospitales o en fases preclínicas o simplemente en un paper si después la abuela de mi amiga no puede utilizar la plataforma para detectar si tiene deterioro cognitivo o no? O sea, yo necesito llegar a la sociedad para que la sociedad sepa que existen herramientas como la mía, que sepan que pueden utilizar una herramienta o una plataforma nada invasiva para poder detectar el deterioro cognitivo, en concreto el Alzheimer. Entonces, nosotros, bueno, hemos sido premiados como mejor startup universitaria en transferencia de conocimiento porque luchamos cada día en dar visibilidad a uno, que los videojuegos tienen un componente científico y segundo, que la ciencia tiene que llegar a donde realmente nació, que es la sociedad y el conocimiento. Tiene que impactar. Te acabas de marcar una declaración absoluta, ¿eh? Te acabas de rendirte en gloria ahora. Lo que acabas de decir, va a misa, ¿eh? Lo que hay que hacer es transferir para mejorar la calidad de la gente. Yo en un paper me quedo ahí. Oye, y contarme las tres. Y esta pregunta ya casi es del libro. ¿Qué es más difícil para vosotras? ¿Hacer ciencia o llevar esa ciencia a mercado? Esa pregunta es buena, ¿eh? Hombre, hacer ciencia si tardamos lo que se tarda en publicar artículos científicos, pues bueno, lo que se tarda en publicarse en una revista, yo ya he vendido 3 veces Sparkling. Pero quitando eso, la lentitud del sistema científico, quitando eso, es complicado emprender y tener una empresa y poder vender el producto. Es complicado, o sea, las cosas como son y no hay que blanquear lo que no se puede blanquear. Desde luego, Ana. O sea, yo creo que ciencia se puede hacer, siempre la ciencia básica la puedes hacer, hay instituciones que están ahí, pero ¿cuánta ciencia básica se hace y cuánta realmente está en el mercado? ¿Cuánta se ha transferido y realmente, bueno, porque lo puedes transferir, pero ¿cuánta realmente llega al mercado? Nada. Porque realmente, por eso te digo que realmente para mí lo más difícil es llegar al mercado, como es por ejemplo está haciendo Marucha, que si ya tiene además... para ti tú al contrario que Maika, mira, en algo no estáis de acuerdo. Aplaudirle el sombrero, pero yo creo que realmente ciencia, hay muchísimos grupos de investigación, muchísimos. En una línea de investigación, pero realmente ¿cuánto hay ahora actualmente de esa línea de investigación que está utilizando la sociedad? ¿Cuánta gente de esos investigadores quiere dar el paso a decir, oye, voy a dejar la investigación básica y me voy a poner a emprender? O si te apoya la universidad o la institución o las instituciones, claro. Pero realmente ¿cuánto hay de potencial que sea, cuánto tiene tu proyecto para que sea realmente de potencial para que esté en el mercado? Eso es lo difícil. Y realmente ya no es difícil que se compre, sino que tú convenzcas a la gente para que te lo compren. Ahí está el discurso. Y al mercado también le tienes que convencer, y al mercado también le tienes que convencer. Por eso, tú tienes que crear... Ahí ya creo que las tres estáis...
Ya creo que las tres están muy metidas en Product Market Fit, pero esa eclosión de mercado, producto, público, el tiempo que hace hoy, eso es clave. Y vosotras, la transferencia y la investigación, hablamos de años en la mayoría de los casos. Es muy raro que en 3-4 años podamos tener ya algo en mercado. O sea, hablamos de cambios de tendencias brutales. Lo estamos viendo con la IA, ¿no? Que en 5 años nos ha vuelto a dar una lavadora a nuestras propias vidas. Maru, dale tú. Para ti, ¿qué es más difícil? La parte de investigar. Ahora tú ya eres startupera, así que no volverías a un laboratorio, ya yo pienso. Pero para ti, ¿qué es más complicado? A ver, yo estoy totalmente de acuerdo también, sobre todo lo que decía Ana, 100%. Pero personalmente, si hablamos de yo como persona, vamos, me quedo 1000 millones de veces antes con el emprendimiento que con la ciencia. Es que la ciencia básica, de verdad que me aburre mucho. Publicar artículos, yo me moriría. A mí me gusta el barro, me gusta. Soy una matada, no lo sé, pero me gusta más. Sí, lo eres, entonces, sí lo eres. Peleas, sí. Eres una peleona. Sí, y a mí la ciencia, yo la viví, me encanta entender la metodología, pero no es para mí. Y bueno, me gusta, me siento muy afortunada de poder haber sido científica, poder tener un doctorado, de publicar artículos, que a veces sigo publicando poquitos, pero estoy ahí y me encanta tener esa base de conocimiento, pero yo no la quiero. A mí no me publican nada, Maru, a mí no me publican nada. Oye, vamos a hablar un poco del sistema científico también. Yo creo que hay que sacar pecho, ¿no? Del sistema científico, que sobre todo por vosotras, por el talento que sois. Luego es verdad que ahí está el problema de ese desierto que no se financia, ¿no? Y es cuando buscas ya fuera de nuestras fronteras. Pero yo ya he leído algún reportaje de que hay gente del MIT, con todo lo que está pasando en Estados Unidos, que se está viniendo para España, ¿no? Y creo que cojan conocimiento fuera y vuelvan también es una noticia a la que nos tenemos que congratular. Pero sí, se cuestiona mucho a nuestra ciencia, ¿no? Y creo que también es porque no se entiende. La gente piensa que sus impuestos van dirigidos a tirarlos a la basura. Estamos viendo que no. Pero os hago una pregunta. Si tuvierais que cambiar algo del sistema nacional de ciencia, por decirlo de algún modo, igual que tenemos el de salud, el SNS, ¿qué es lo que cambiaríais? ¿En qué tecla tocaríais? Es verdad que con las OTRIs hay un gran debate también del papel que tienen que jugar, a veces por exceso y a veces por defecto, ¿no? Pero comentarme vosotras. Venga, Maika, que llevas un ratito calladita y necesito un poco de salseo ahí. A ver, yo creo que el problema radica en que no se le dan las instrucciones a los científicos a cómo divulgar. El problema es que muchos de mis compañeros en los grupos de investigación o en mi instituto universitario, el problema es que ellos están muy cómodos dentro de su despacho o están muy cómodos dando docencia, pero cuando le sacan de su terreno de divulgar, ponerse delante de un medio de comunicación para hacer esa transferencia de conocimiento, ya se bloquean, porque al final les sacas de su entorno o de su zona de confort. Entonces, personas como nosotras, en este caso como yo, que salimos un poco de la media o del perfil técnico que suelen tener mis compañeros, pues sí es verdad que destacamos porque hacemos lo mínimo para hacer esa transferencia de conocimiento, que es verdad que indirectamente nos ayuda a posicionarnos como empresa. Pero sí es verdad que tenemos que darle espacio a los científicos, a los medios de comunicación, ayudarles y abrirles las puertas a divulgar. Acaba de tocar otra campana. ¿Por qué sale un boxeador abriendo los telediarios y no un científico? Porque igual tiene esas dotes sociales que igual los científicos de media... ¿Pega puñetazos? No sé si estamos hablando de Mike Tyson o de Mike Weather, pero ahí... Me da igual, da igual. No, me refiero porque, nuestra ciencia es noticia. O sea, creo que las tres tenéis cosas noticiables, ¿no? Y que cambian el mundo y mejora la calidad de vida. Pero ¿por qué no se le da esa importancia? Es mi duda, ¿no? Y es un debate que... Y a veces cuando sale regular. A veces cuando sale el morbo, ¿no? Lo más rosa, ¿no? Lo más, ¿no? Me da la sensación de que no se descubre lo que hay aquí. Y también vosotros os podéis sentir un poco queridos. ¿Os sentís poco queridos en este país? Sobre todo en ese proceso de transferencia. No me refiero a ciencia dentro de vuestra universidad. Me refiero a nivel sociedad. No, yo en mi caso no. Creo que a nivel como bien ha dicho Maika, más visibilidad. Creo que se puede dar más visibilidad. ¿Cuál es el problema que yo veo?
que dependiendo de dentro de qué ámbito estés, muchas veces quieren resultados. Y quieren resultados rápidos, porque yo, por ejemplo, en nuestro caso, con Aumet, a nosotros nos han dado muchísima visibilidad. Nosotros hemos salido en periódicos nacionales, hemos salido en muchísimos medios de comunicación, pero claro, llega un punto en que dices, quieren resultados, quieren todo ya. Por ejemplo, en nuestro caso, en el que estamos metidos en un sistema muy regulado, porque nosotros somos un dispositivo médico, no puedes tener resultados tan rápido como los medios quieren, porque vivimos en una era de inmediatez. Y entonces creo que al final es como que se olvidan, no te dan tanta divulgación, pero más que yo, por ejemplo, y ahí no estoy de acuerdo del todo con Maika, que ha dicho de que nos tienen que formar sobre divulgación. Creo que no es lo que nos tienen que formar es divulgación, es sobre emprendimiento. Que creo que muchas veces estás en la universidad y no te forman, no tienes ninguna asignatura de emprendimiento. Bueno, sí, y cuando tú decides emprender, porque todavía la tostada del emprendimiento, no sabes por dónde empezar. O Ana, o todavía la tostada del emprendimiento está tan poco hecha que da tanto miedo que te quedas en el laboratorio, ¿no? Que eso también está pasando en muchos casos, aunque sepas yo me tuve que formar. Claro, claro, lo tienes que ir a buscar. He tenido que estudiar un MBA, he tenido que luego hacer muchísimos cursos, he tenido que apuntarme a muchísimos programas de aceleración, incubación, etcétera, porque no tenía ni idea por dónde empezar si quería emprender. Claro. Y eso no te lo dan en la universidad. Bueno, en la mía sí, es verdad que yo tengo que hacer la banderada de mi universidad, de Las Palmas de Gran Canaria, porque tenemos Pero porque está Chano. No, bueno, sí, después de que está Es Chano, verdad, porque tienes un vicerrector, pero hablamos de personas, Maika, hablamos de personas. Si tú hablamos de personas y no de instituciones al final. Sí. A nivel, ¿no? Chano es un tío que tú lo conoces bien de primera mano, Maika. Chano es un tío que se desvive. Exacto. Y al final él lo que hace es gestionar la universidad desde este punto de vista. El otro día inauguró la zona POSIT dentro de nuestra biblioteca general, que es para emprendedores. Entonces, no creo que haya que generalizar todas las universidades. No, por supuesto. Mira la de Santiago de Compostela, también el trabajazo que están haciendo, o la propia Universidad Autónoma, o la Comunirrisco también. O sea, también dejando que la empresa privada entre en la partida, porque si no dejamos que la industria entre, morimos todos. No vale solo pedir la pasta del fondo de inversión. Aquí tenemos corporaciones jugosas, tenemos de la industria farmacéutica, tenemos industria impresionante energética, donde tenéis que llegar. Y ahí es lo que se pide, ¿no? Que las universidades abran las puertas a la empresa, yo creo. Maru, ¿qué ibas a decir? Perdona, ya qué confianza. Sí, Maru, no, yo un poco creo que para mí es un debate que se mantiene por los siglos de los siglos, la precariedad científica, ¿no? O sea, una persona con una formación tan elevada, con un conocimiento tan profundo, y luego veas los rangos salariales que a poco más le supera cualquier trabajo en un supermercado. Eso no puede ser, es que no puede ser que ganes más trabajando en una tienda que haciendo investigación, sobre todo mirando la mía, que yo soy tecnóloga de alimentos, de ingeniera agrónoma de ese mundillo, pero cuando tenemos aquí dos casos como Maika y Ana en el mundo de la salud, de la medicina, que estamos hablando de algo tan importante, que luego haya una precariedad que no corresponde. Es que eso no me parece que nos... Un búscate la vida, ¿no? Pero bueno, pero así vais aprendiendo a transferir, porque el emprendimiento, la base sólida del emprendimiento es búscate la vida, ¿sabes? Sí. Al principio de cero y liando a la gente, ¿no? Que es de lo que se trata. Bueno, oye, que yo os daba todos los premios a las 3, ¿eh? Sois unas crack, ¿eh? Vaya charlita os habéis marcado, ¿eh? Gracias. Gracias. Oye, ahora por último, os pido por favor una declaración, os voy a poner la cámara cada una, que digáis apúntate a los Coral Awards, ¿vale? Por la transferencia en nuestro país. Venga, empezamos. Maika, que tú le das mucho juego a esto. Venga, empezamos contigo. Apúntate a los Coral Awards. Espera, que te quiero que te pongas la cámara. Venga, dale. Pero Maika, vamos, que la frase ya se me olvidó. Bueno, apúntate a los Coral Awards si quieres que tu conocimiento, tu emprendimiento llegue a la sociedad y hacer transferencia de conocimiento. Ole ahí, venga, dale, Ana, ahora tú. Espera, vamos paso a paso, ahora ya estás. Espera. Apúntate a los Coral Awards por la transferencia tecnológica. Vamos ya, venga, y Maru, pon ya. Oye, tenéis que explicaros más, daros un poco de vuestro minuto de gloria. Dale, Maru. Apuntaos al Coral Awards porque invertir en ciencia sí es rentable y creo que es un espacio, un ecosistema donde vamos a ver grandes proyectos, grandes iniciativas, donde seguro todos lo merecemos, así que apuntémonos y elevemos la ciencia al máximo.
Ganéis o no ganéis, os quiero ver el 30 de junio en Madrid, que ese día la liamos, ese día dejamos las batas y todo aparcados, ese día la liamos. Maika, Maru y Marusa, perdona, y Ana, No, de Maru verdad también. que Maru, también, y es que ya hay confianza, 2 entrevistas dan Exacto. confianza, sí, sí. Muchas gracias a las 3, un placer escucharos. Gracias, un abrazo. Un saludo, buen día. Gracias. Hasta Adiós, luego. chao. Gracias. No. Chao. Impresionante, ¿no? Lo que dejan nuestros laboratorios, ¿no? Qué bonito es conocer, ¿no? Y levantar lo que hay en esas paredes universitarias, ¿no? Y lo que se está haciendo también con tus impuestos, ¿no? Que eso es de lo que se trata, de que lo veáis, ¿no? De que los proyectos de Marusa, de Maika y de Ana tienen cabida en nuestra sociedad, tienen cabida en las corporaciones, tienen cabida en nuestro entorno, ¿no? Y en las personas que nos rodean. Bueno, segundo episodio de los Coral Awards, de esta colaboración. Para mí es un placer. Ya sabes que tienes hasta el 10 de abril para aplicar a estos premios y no sé si ganarás o no, pero ese día es el día de la transferencia en nuestro país. Los Coral Awards son los Oscar de la transferencia. Muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.